Uf. Hola. Hola, profe. Oye, disculpen el atraso, pero no sé qué me pasaba. Tuve que cambiar mi computador incluso, pero no me dejaba entrar y me decía que yo no era el host de la reunión. La cosa es que estaba de 15 minutos, finalmente a ver, cambié computador, pero ya hace como 3 semanas. Tuve que volver al viejo y ahí me reconoció. Así que para la próxima lo voy a tener, voy a chequear cuando termine esta clase qué está pasando, porque no. Ahí. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, de lo que sea? Hay incluso todo que me llegó, no quiero meterme en el tema hasta que no esté resuelto, que llegó de del nivel de la universidad, que la penúltima semana la teníamos como break o receso, y ahora entiendo que se adelantó toda una semana, todo, 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 o sea, exámenes, todo, esa semana no la vamos a tener, todo se corre una semana, y entiendo que después en el invierno, eso sí, tienen una semana extra. Lo último que me falta aquí es empezar a grabar. ¿Dónde grabo? Profe. Ahí sí, ya. Ahí sí. Entonces, ya. Lo que vimos en la última clase, entonces sabemos calcular probabilidades de que yo parte en I y termine en J después de N transición, independiente de mis pasos intermedios. Sabemos cómo calcular la probabilidad que si yo parte en I, cuál es la probabilidad que la primera vez que entre el estado J sea después de N transiciones. Sabemos calcular cuál es el tiempo promedio que me demoro ir entre I a J, que puede ser un número finito o infinito. Si decíamos que la probabilidad F y J es menor que 1, o sea, hay una probabilidad que yo nunca vaya de I a J, entonces el tiempo promedio que me demoro llegar de I a J es igual a, en ese caso no es infinito, o sea, no tiene no es un número finito. También vimos la última clase cómo calcular estados absorbentes, que es básicamente tenemos algunos estados donde una vez que entro en ese estado, la probabilidad de quedarme en ese estado es igual a 1. O sea, ya, como su nombre lo dice, no puedo salir nunca más de ese estado. Si yo tuviera más de un estado absorbente, entonces la probabilidad, o clase recurrente, la probabilidad de terminar en un estado absorbente particular no es 1, va a depender de cuántos otros estados absorbentes o clases recurrentes haya. Yo les dejé puesto acá, les dejé planteado, esperemos un segundito, esperemos un segundo, chiquillos. Ya, entonces, les dejé planteado, con todo lo que tenemos, nosotros habíamos dicho un ejercicio en la última clase donde teníamos un jugador que estaba en Deuce, que acá estamos inspirados, lamentablemente perdió, que estuviera ventaja Garín y... Profe, ¿Ah? No está no compartiendo está compartiendo. Ups, ya. Disculpen, algo me pasó entonces. No estaba muy amistoso Zoom conmigo hoy día, ya. Entonces, ventaja Garín, parece que le puse ventaja. Ventaja Garín y que gane Garín. Entonces, después decíamos, mire, cuando uno tiene ventaja puede volver a Deuce. Con Deuce podía volver, voy a usar la anotación de ese día, le puse ahí que era era el italiano que estaba jugando. Entonces, aquí que vaya ventaja el italiano y no me acuerdo el nombre del italiano, pues soy italiano. Ya, entonces esta era la cadena y nosotros, por ejemplo... Berretini. ¿Ah? Berretini se llamaba. Garretini, ya. Vamos a ponerle aquí para que nadie diga que... No, Berretini con B. B, o B corta o B larga. B larga, B larga. Porque cuando se fijan que si digo el italiano, capaz que me acusen de algún tipo de xenofobia o algo, pero no es pura ignorancia, no hay nada de mala onda. Bueno, entonces nosotros aquí calculamos, por ejemplo, si yo estaba en Deuce, o sea, me acuerdo que calculamos o dimos las ecuaciones para calcular cuál es la probabilidad que si yo parto en Deuce,
termine ganando Garín ese juego. ¿Mm? Obviamente, esto es 1 menos la probabilidad, en este caso, que si yo parto en deuce, termine ganando Borretini el juego. ¿Mm? Yo les dejé planteado para que lo pensaran y quiero saber si alguien me puede... Una pregunta previa. Si yo les digo, calculen el tiempo promedio desde deuce hasta que gane Garín, ¿quién me puede decir? ¿Cómo lo calcularían? O si lo pueden calcular simplemente mirando esto. Algunos, yo veo al Vicente, a Heraldo, normalmente veo al Cauer, Diego. Entonces, a los otros no los veo. La Caterín, veo ya a Lucas, Nadia, Javiera, Ignacia, Rodrigo. Alguien pueden también pelearse las decimitas que andan dando vueltas. Pero miren la cadena. Yo partí la clase haciendo un comentario de los tiempos que me demoro en llegar de un estado a otro estado. Entonces, ¿alguien tiene algún insight, alguna idea de cuánto es el tiempo que yo me demoro en llegar desde deuce hasta que gane Garín? El tiempo que me demoro de llegar de deuce hasta el nodo intermedio, por la probabilidad de que ese evento ocurra, más lo que demoro de llegar del nodo intermedio hasta Garín, por la probabilidad de que se ocurra. Estamos hablando Belén, ¿no es cierto? Catherine. Ah, Catherine, va. Ya, es que no los veo, Catherine, ya. Bueno, ya. Catherine, ¿cómo dijiste? Dale. La probabilidad de ir de D a BG por el tiempo promedio. O sea, por el tiempo que me... Eso. Ya, y pero después... ¿qué es su índice? Ahí el moon nos falta algo. Que va desde D a BG. ¿De D a G? ¿Así? A BG. BG. El nodo intermedio que está ahí. Ah, a BG. Sí. ¿Ya? Más el tiempo que me demoro ir de BG a G. Que sería, y por la probabilidad que sería 1, porque solo... Ah, no, por la probabilidad de ir de BG a G. ¿Ya? Y ahí, fíjate que, ¿qué hubiera pasado si ahí el D se va a BI? Ahí no te vais para allá, pues hay un tiempo también que es factible que te vaya a BI, vuelvas de BI, vayas para allá y después para allá. ¿Mm? O que yo me vaya de D a BI, de D a BI, etc. Así que esto como que no nos sirve, ¿no es cierto? Yo quiero que antes que tiren la fórmula, piensen en las ecuaciones. Cuando yo dije ustedes tenían un set de ecuaciones para calcular B y J, que era 1 más la probabilidad de ir de I, ya no me acuerdo la notación que usé, pero era J por, aquí me faltó el P, por el K a J. Pero aquí teníamos un supuesto de que en el fondo yo podía llegar de I a J con probabilidad 1. Y si ustedes se fijan, el tiempo que yo le estoy preguntando, que es el mu de D a G, este tiempo es infinito. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que Garín no gane. Entonces, yo nunca voy a llegar a G. ¿Se entiende? O sea que en el fondo, cuando ustedes calculen la probabilidad de ir, esta probabilidad en el fondo, si ustedes quieren, de D, aquí estamos usando un poco la notación, pero esta probabilidad que en el fondo la probabilidad de llegar de D a G también la podemos calcular como la probabilidad de ir de D a G en n transiciones y sumamos sobre todas las transiciones posibles. Que esto era lo que habíamos visto la clase pasada. El problema de esto es que esta probabilidad es menor que 1. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una probabilidad de que yo nunca vaya a G. Imagínense que yo juego 2 puntos, voy a BI y gana I. Nunca voy a visitar G, entonces yo me puedo quedar sentada frente a la tele el tiempo infinito y nunca voy a ver llegar a G. O sea, hay una probabilidad no cero, positiva, de que hay un evento donde yo nunca vuelva
al estado G, o yo nunca vaya al estado G. Entonces, un poco lo que quiero mostrarles es que hay que tener ojo aquí y no aplicar la fórmula. Esa fórmula que tenemos tiene un supuesto que era efectivamente que este tiempo tenía que ser 1, o sea, el tiempo que yo, la probabilidad de que yo vaya, perdón, no el tiempo, la probabilidad de que yo vaya de a G tiene que ser 1 para que yo pueda aplicar esta fórmula. ¿Dudas con eso? Porque les voy a mostrar ahora, o sea, que si alguien le pregunta cuánto tiempo va a demorar hasta que gane este juego Garín, piénsalo intuitivamente. No hay un tiempo finito, porque puede ser que gane el 8 y yo me puedo sacar raíces sentar al frente del televisor esperando que gane Garín ese juego. La pregunta que sí es válida, déjenme agregarle una pantalla en blanco, y la pregunta que sí es válida es, aquí interrúmpame, porque todas estas cosas, yo creo que aplicar la fórmula de cadena de Markov, hay como 3 o 4 fórmulas interesantes, resultados interesantes, teoremas potentes, pero que una vez que uno sabe lo que quiere calcular, son sumas y restas, sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo más importante es lo conceptual. Así que les pido, por favor, que, o sea, si esto no lo entienden, intervengan. La pregunta que sí es válida es cuál, más que la otra, no es que no sea válida, lo que pasa es que la respuesta es simplemente es infinito. Pero esta pregunta sí que es, yo que podría contestarla y no es infinito. ¿Cuál es el tiempo promedio? El tiempo promedio aquí lo vamos a medir en número de pelotas jugadas, porque cada pelota uno no sabe cuánto se va a demorar, pero uno puede decir cuántas pelotas van a tener que jugar, número de pelotas promedio, número de tiempo promedio. ¿Cuál es el tiempo promedio? Si se parte en deuce para que termine el juego. Ese sí que es un evento que siempre va a ocurrir, ¿no es cierto? Se puede demorar mucho, pero terminar el juego es un estado absorbente donde en el fondo, cuando entre ese estado no voy a salir nunca más. Entonces, si ustedes se quedan sentados a la tele, se podrán demorar mucho, pero ustedes saben que el juego va a terminar. Entonces, fíjense que ustedes tienen deuce, tienen ventaja Barretini o algo parecido, lo voy a googlear después. Ventaja Garín, pero ahora fíjense que yo les pregunto cuánto tiempo va a terminar, o sea, va a pasar para que termine el juego. En mi pregunta que tengo ahí, ¿importa quién gane el juego? No. No, pues yo pregunté, ¿cuánto? Imagínense que ustedes están viendo ese punto y chuta, tienen que ir y está tan bueno el punto emocionante, y ustedes quieren más o menos calcular cuánto tiempo se va a demorar más o menos hasta que ustedes se puedan parar para ir al baño corriendo o pueden ir a entregar una tarea que tenían que ponerle send y no lo han hecho. Entonces ustedes quieren saber, ya, ¿cuánto se va a demorar este juego? ¿Van a jugar una pelota más en promedio 10 o 50? Y a lo mejor ahí toman una decisión. Entonces, fíjense que ahí, bueno, ojo que aquí están las probabilidades de volver, ¿no es cierto? Pero acá, ahí, fíjense que no me importa quién gane el juego. Entonces yo quiero saber la probabilidad de ir desde D a que termine el juego. Entonces, si Garín gana el punto cuando está en ventaja, ¿el juego para dónde circula? La cadena Markov. Se va a terminar. O sea, si Garín gana nuevamente un punto, se va al nodo T que terminó el juego. Cuando termina el juego, un nodo absorbente, hace parte de otro juego. Y ventaja Barretini, si es que lo estoy diciendo bien, también se va a este nodo. Entonces se fijan que en el fondo no es que una situación que yo modelo como cadena de Markov, esta cadena está bien y la otra está mal. Son dos representaciones de la misma situación real, pero en este caso, en el otro me interesaba calcular cuál es la probabilidad que gane Garín. Y ahí yo quiero este nodo terminar cuando no me responde esa pregunta. Pero si ahora yo quiero calcular el tiempo para que termine el juego, fíjense que yo quiero calcular el mu de t.
Y este tiene probabilidad 1, me quedo pegado cuando termine el juego. ¿Dudas hasta ahí? Hasta aquí. Entonces, fíjense el hecho que estén en silencio, Antonio, Cristóbal, yo me imagino que no hay duda. Entonces, ¿cómo calculo mu de t? Ahora sí que yo puedo calcular esto como 1 más la probabilidad de ir de D a BG y después de, por el tiempo que me demoraría de ir de BG a T. O también puedo ir desde D a B sub I por el tiempo que me demoro desde ir de B sub I a T, más la probabilidad de ir de D a T directamente por el tiempo que me demoraría ir de T a T. Esta probabilidad es 0, así que no está en la ecuación. Y fíjense que, déjenme, voy a escribirlo más bonito, esto porque no se nota muy bien. Esto es mu B sub I a T. Entonces, ahora tenemos una ecuación, una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas. Entonces, ustedes tienen una ecuación y tres incógnitas. Lo que tienen que hacer ahora es plantear la ecuación para mu VG de T, a T. Entonces, ¿cuál sería eso? Sería mu de VG a T. Vuelven a aplicar el sistema que ya habíamos visto en la clase pasada. Es 1 por la probabilidad que de BG yo vaya a D por el tiempo que me demore de D a T, más la probabilidad que yo de BG vaya a T por el tiempo que me demore de T a T. Y después, acá no lo voy a escribir porque no tengo ni espacio, pero es 0, que es la probabilidad de que yo de BG vaya a BI y de BI a T. Esa ya sé que es 0, yo no puedo ir directamente de BG, entonces aquí lo vamos a poner si ustedes quieren chiquitito porque después se van a enredar cuando lo estudian. De BG a BI por el tiempo de BI a T, pero esto sabemos que es 0. Entonces ahora tenemos otra ecuación, fíjense que el mu TT, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el tiempo que me demoro ir de T a T? Ya llegué, entonces ese tiempo ya es simplemente 1. ¿No es cierto? Entonces aquí tienen, a ver, tengo poco espacio. Bueno, díganme ustedes aquí. Entonces tenemos esta misma incógnita que repite en los dos lados, pero tenemos la probabilidad de ahora de que yo vaya de BG a T, eso es una transición. Y, perdón, aquí está la primera, de BG a D y de mu D a T. Esa la tenemos acá, así que tenemos la misma incógnita acá. Y ahora, la probabilidad de que yo vaya de, acuérdense que estábamos en BGT, ¿cuál es la probabilidad de que de BGT vaya a T? Esto, bueno, ya este es 0 en realidad, porque ya llegué a T. O sea, esto en realidad, si ustedes miran... Ah, no, no lo tengo en la otra set de transparencia. En el fondo era a los estados distintos del T, donde yo, los estados intermedios acá, no pueden ser el donde yo termino, porque ahí ya llegué ya. Pero básicamente aquí escriben 3 ecuaciones y 3 incógnitas y van a calcular los tiempos promedio, que es el que les estoy pidiendo que esté acá. ¿Dudas hasta aquí? Tan silenciosos, chiquillos. Me imagino que está claro. Bueno, mira, yo tengo resuelto... ¿Ah? ¿Por qué la probabilidad de ir de VG a T era 0? De VG a T... No, perdón. Esto no es... Todo este término es 0, si ustedes quieren. Porque en realidad no es la probabilidad. La probabilidad es la que esté aquí, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad de ir VG a T. Pero una vez que tú llegaste, ¿cuánto es el tiempo? Si tú ya fuiste de VG a T, ¿cuál es el tiempo que te vaya a demorar de ir de T a T? Ese es 0. Ah, que en el perfecto. fondo ya no. Lo que pasa es que en estricto rigor, si ustedes, para no confundirlo, a ver, mi cursor, aquí está. Si ustedes se acuerdan de la sistema de ecuaciones, para no confundirlo aquí, el tiempo de ir de I a J era 1 más la probabilidad de ir de I a K por mu K
a J, pero con K distinto de J. Entonces yo aquí me tomé una licencia que debería, este término ni siquiera va acá. Te fijáis que este en estricto rigor lo vamos a borrar, porque aquí lo que tú tienes que hacer es simplemente, si yo estoy en G, yo tengo el 1 más la probabilidad de ir a un estado intermedio que no sea T. Entonces, el único estado que yo puedo ir en estricto rigor es de BG a D. Todos los demás, este término ni va. O sea, yo lo escribí, pero ni va. Pero acá, después el otro estado intermedio es este que está acá, cuya probabilidad es 0. O sea, si yo aplico esta fórmula, fíjate que es la probabilidad de ir de I a J, o sea, el tiempo de ir de I a J es 1, más la probabilidad de ir de I a K, un estado intermedio, pero K distinto de J. Entonces aquí cuando yo digo la probabilidad de ir de BG a T, es 1 más la probabilidad de ir de BG a algún estado intermedio distinto del estado T. Entonces el único posible es D en este caso. Yo les voy a subir cuando termine la clase, que esto alguna vez le puse número y calculé acá tiempos con este ejemplo. Entonces, para que ustedes lo vean y lo revisen ahora aplicando el sistema de ecuaciones. Pero lo importante acá es que el que plantea esta cadena de Markov o la anterior, no es que una esté buena y la otra esté mala. Esta, por ejemplo, me sirve para responder la pregunta que recién nos hicimos. Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad que, dado que estoy en un estado, gane Garín, no la puedo responder con esto porque junté los dos estados de terminar el partido y acá, en este estado, no puedo reconocer quién fue el que ganó. En el estado anterior, aquí, cuando yo divido, yo puedo entonces responder la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que gane Garín o que gane el competidor? Porque separé los estados en dos estados absorbentes distintos. Ahora, ¿por qué aquí yo sí puedo plantearme este mu de t, que era mi incógnita? Porque fíjense que si ustedes están en D, con probabilidad 1, ustedes van a ir a T. Siempre van a ir a T. Porque fíjense que esto es un estado transiente y este es un estado recurrente. Y ya sabemos en el fondo que uno siempre termina, sobre todo en este caso, que solo un estado recurrente siempre van a terminar en el nodo cuando se acabe el juego. ¿Alguna otra pregunta? Porque quiero introducir, que no es un tema nuevo, es como, vamos a usar un truco si ustedes quieren para responder otra pregunta, que es la siguiente. Imagínense que yo les digo, y ahora ya no es materia nueva, es aplicación de lo que ya saben, pero les podría hacer la siguiente pregunta. Imagínense ustedes que tienen esta cadena de Markov. 1, 2, y de acá se van al 3, 4, 5. Este llega hasta acá. Y acá tienen 6 y 7. Ya. Imagínense que todos esos arcos tienen probabilidades positivas y todo el resto son 0. Primero, alguien que me identifique aquí cuántas clases de estado hay y qué tipo de estados o qué tipo de clase es. La Colomba. ¿Está ahí, Colomba? Sí, profe, pero medio dormida. Ay, Colomba, por Dios, ya. Está bien. El Antonio, ¿está ahí despierto? Estoy con el mismo nivel de la Colomba. Chiquillo, ¿por qué no se quedan dormidos nomás? Hay 3 clases, creo. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién ¿No? dijo hay 3? Vicente, yo, Vicente Salía. fue salida, ¿no es cierto? Déjame anotarte aquí. Sí. Ya, identifícame los estados, Vicente. O sea, las clases, perdón. Ya, una clase es del 6 al 7. Ya. Porque ahí no puede salir. Sí. Otra es del 1 al 2. Ya. Y la otra es acá. Acá, te entiendo acá. Entonces ahora, Vicente, dime
¿cuáles son, qué tipo de clase es la de más de la izquierda? Partamos aquí donde está mi lápiz. Eh, Me refiero si La es que empezaba. recurrente o es transiente. Transientes. A ver, Vicente, esfuérzate. Ah, no. No, recurrente. Recurrente, Porque ¿no es puede cierto? entrar, sí. Le voy a llamar Todas son recurrente. recurrentes, ¿o no? Recurrente porque fíjate que yo cuando estoy en cualquier estado, acuérdense que la definición así con el grafo es que si yo estoy en 3, 4 y 5, imposible que salga. O sea, recurrente es que yo voy a recurrir todo el tiempo a esos mismos estados. Ah, eso. Después, en la del medio, Vicente. Transiente. Transiente, Porque puede ir porque para allá y fíjense, para allá. claro, o sea, fíjense que en el fondo, ¿por qué es transiente? Porque cuando yo estoy en esta clase, nadie me asegura que voy a estar siempre en esa clase. Hay varias probabilidades aquí, arcos que están saliendo. O sea, significa que en algún minuto yo me puedo ir de esa clase y no voy a poder volver. Y la última clase, Vicente, Recurrente también. recurrente, pero la vamos a llamar 2 porque es una clase distinta. Hay 2 clases recurrentes, ¿no es cierto? Y de nuevo, acá yo estoy mirando esta clase, y yo digo, ¿por qué es recurrente? Porque me muevo entre esos estados y es imposible que salga, que me vaya a otro lado. O sea, una vez que uno está en el estado 6 o 7, se quedó para siempre dando vueltas ahí. Ahora, les voy a enseñar un truquito que en el fondo, esta de la periodicidad, ¿se acuerdan que la periodicidad era si había algo cíclico, que en el fondo yo podía volver en un número múltiplo de ese periodo solamente a un nodo determinado? Y le llamábamos aperiódico o ergódico, apréndanse ese nombre, ergódico cuando ese periodo es igual a 1. Entonces, cualquier clase, si yo tomo las clases recurrentes, que son las que me interesan en el largo plazo, fíjense que cuando hay en una clase, fíjense, en una clase, cualquier nodo que tenga un arco que vuelve sobre sí mismo, ustedes ni siquiera tienen que analizar mucho, uno puede decir al tiro que es una clase ergódica o aperiódica, porque fíjense aquí, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de volver de 4 a 4 en una transición? Mayor que 0. 4 a 4 en 2 transiciones, mayor que 0. Y ahí para toda la cuestión. Por lo tanto, el periodo inmediatamente se queda 1. ¿Por qué? Porque basta que yo me quede 1, 2 transiciones, 3 transiciones, 4 transiciones. Entonces, el hecho que en una clase hay un nodo que tenga un arco con una probabilidad positiva que yo vuelva a sí mismo, inmediatamente el análisis es trivial y toda esa clase es de periodo 1 o ergódica o aperiódica. Puro sinónimo. ¿Estamos? ¿Estamos, Vicente? Ups, se desconectó el Vicente. Ya. Oye, chicos, ahora con todo lo que sabemos, les voy a hacer una pregunta que es como una pregunta que vamos a ver aplicaciones después más, aplicaciones reales donde podríamos querer contestar esa pregunta. Imagínense que ustedes parten en estado 2. Y yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de terminar en clase recurrente R1. ¿Se fijan que la probabilidad es positiva? Obviamente no es 1. A ver, si no existiera la... Hoy estoy tapando con la mano, creo que me van a ver. Si no existiera R2, la probabilidad de que si yo parto en 2, imagínense que elimino el nodo 6 y 7. ¿Cuál es la probabilidad? A ver si alguien me contesta. ¿Cuál es la probabilidad que si yo parto en el estado 2 termine en la clase recurrente 1? 1. 1. ¿Quién fue? Yo, Rodrigo. Rodrigo, ¿cuánto? Barbé. Barbé. Ya, te voy a anotar para ver si me contestáis la otra pregunta. Rodrigo Barbé. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Si yo elimino R2, la probabilidad de terminar en el largo plazo en R1 es 1. Porque yo sé que voy a terminar en esa clase recurrente. Más aún, ustedes pueden calcular estas probabilidades estacionarias y les va a dar que es efectivamente la probabilidad de, si yo parto en 2, terminar en 3, en 4 o en 5, en el largo plazo les va a sumar 1. Si ahora, Rodrigo, yo elimino... Profe, ¿Ah?
Una pregunta, que también puede terminar en el mismo T1, ¿o no? Es que Sí, en el parten largo plazo, si yo dejo correr esta red, o sea, la dejo correr significa que itera, vas a ver que como existe una probabilidad de salir de T1 en el largo plazo, siempre te vas a ir de T1. Ah, ya. ¿Mm? Es como, no sé, pues tú vayas a jugar a la ruleta, por ejemplo, tú decís, voy a apostar al número 10 y voy a irme a otro juego cuando salga el número 10. Se puede, y vaya apostando siempre al 10, te podéis demorar N quedándote jugando ahí, porque puede que se demore N, pero tú sabís que con un cálculo de probabilidades, la probabilidad de que salga el número 10 en algún minuto es 1. Y es una geométrica, o sea, aquí no estoy usando la intuición. Es en el fondo, fíjate que basta con que yo diga, me voy a ir aquí arriba, la probabilidad que salga el número 10, ¿cuántos números están en la ruleta? Ni me acuerdo. 36, creo. 36, y pongámosle que no hay colores para no enredarlo. Entonces, claro, la probabilidad que me salga en este juego, en la primera tirada, es 1 sobre 36, ¿no es cierto? Y después diríamos, o que salga en... ¿Cuál es? A ver, espérate. No, esto es, estoy para hacerlo bien. Diríamos, ¿cuál es la probabilidad que salga el 10 por primera vez en el juego N? ¿Cuál es esa probabilidad? Que no salió en ninguna de los otros, ¿no es cierto? O sea que es 35 sobre 36, que en los primeros N-1 no salió. Que no salió en el primero, que no salió en el segundo, que no salió, y salga en el tercero. Esa es una geométrica, ¿no es cierto? Entonces ahora los invito a calcular esto. Háganlo ustedes desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale eso? Este 1 partido por 36. Esta sumatoria es equivalente, si yo la parto desde 0, le resto 1 acá, pero le sumo 1 acá, o sea, desde n. ¿Y cuánto vale eso que está ahí? Es una sumatoria conocida, ¿no es cierto? De n igual 0 hasta infinito de alfa elevado a n. Si mal no recuerdo, es 1 partido por 1 por 35, 36. ¿Y esto cuánto les quedaría? 1 partido por 36 y esto igual a 1. O sea, aquí les muestro que en el fondo el estado transiente es seguir jugando, ¿no es cierto? Cuando yo sale el número 10 en la ruleta me voy a ir y por lo tanto mi cadena de Markov, si ustedes quieren, es jugar o salir cuando gane el 10. Este es una J de jugar. Entonces yo me voy a quedar aquí con probabilidad 35-36, pero me voy a ir acá, una probabilidad 1,36 y me quedo pegado acá. Entonces, cuando yo estoy en un transiente, se fija que aquí el jugar es transiente, pues, o sea, yo voy a jugar hasta ganar y ahí termino mis apuestas. Entonces, se fijan que en el fondo yo me puedo demorar mucho en un estado transiente, puedo quedar mucho tiempo, pero con certeza, quien le hice el cálculo, con certeza ustedes van a terminar en el estado, en la clase recurrente. Interrúmpanme, chiquillos, yo realmente como no los veo, no les veo las caras, no tengo idea qué están pensando. Si están durmiendo, no tengo idea. Entonces, ahora fíjense que yo le estoy haciendo esta pregunta. Volvemos a nuestra cadena inicial y una pregunta interesante podría ser, si yo parto en el estado 2, ¿cuál es la probabilidad de que si yo dejo evolucionando esta cadena de Markov, termine en el estado R1? Fíjense en un caso particular, el que les hice es el del tenis, porque yo le dije, mire, la cadena transiente, o sea, la clase transiente era el deuce, la ventaja uno o ventaja el otro. El R1 era ganó Garín y el R2 era ganó barra no sé cuánto. Pero ahora yo estoy interesada, el R1 y el R2 ya no son nodos absorbentes, son clases recurrentes, clases. Entonces, una forma de responder esta pregunta, fíjense que no tienen que saber nada materia nueva,
yo podría imaginarme esta cadena, la voy a imaginar de esta forma. Tomo la transiente y digo, mire, acá hay una clase recurrente 1 y una clase recurrente 2, que lo vamos a imaginar que son nodos absorbentes. Entonces yo digo, pero mire, del nodo 1 usted puede ir a esa clase recurrente o del nodo 2 puede ir a clase recurrente. ¿Con qué probabilidad? Este con la probabilidad P1, 3 y este por la probabilidad 2, 5. Del 1 puede ir a la clase recurrente, ¿con qué probabilidad? P1, 6. Y fíjense que yo, porque a mí no me interesa si yo voy a llegar al nodo 6, al 7, al 3, al 5. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad que yo entre a esa clase? ¿Se fijan que yo podría estilizar esa cadena Markov con esta cadena chica que le puse abajo? Que es simplemente decir, yo voy a mirar las dos clases recurrentes como si fueran dos nodos absorbentes. Y de ahí me quedo pegada en esta clase. Y por lo tanto, y cuando digo, bueno, ¿cuáles son esos arcos? Los que estoy mirando acá. O sea, del 1 yo solamente puedo, o sea, hay una flecha del 1 que va al 3. Ahora, si hubiera habido una así, por ejemplo, acá, entonces acá le hubiera puesto en la probabilidad de ir de 1 a 3 más la probabilidad de ir de 1 a 5. Si es que hubiera habido esa flecha con línea punteada. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora fíjense que yo, para responder esa pregunta que les digo, no tienen que saber ninguna materia nueva. Solamente ahora calculan con esta nueva red, llamémosla nueva cadena de Markov, que está aquí, calculan la probabilidad. O sea, lo que está preguntando aquí es P2R1, que es, perdón, es la probabilidad, antes la habíamos llamado F. Es la probabilidad de que si yo parto en 2, termine en el nodo absorbente R1 y es idéntico al cálculo que acabamos de hacer o la clase pasada hicimos para esa probabilidad. ¿Duda hasta acá? Yo no entendí por qué le agregó la probabilidad de 1 a 5. No. O sea, a ver, si es que existiera esta línea punteada, por eso lo puse como punteada, en el ejemplo que les di, no existe. Entonces yo diría, ¿con qué probabilidad yo voy desde 1 a este nodo absorbente? Bueno, con la probabilidad de entrar a 3 o, que es disjunto, así que lo puedo sumar, o sea, yo voy de 1 a 3 o a 5, pero son disjuntos. Entonces la probabilidad de moverme desde 1 en una transición a la clase R1 es la suma del P1,3 más P1,5. Lo puse aquí, lo voy a marcar en rojo incluso, de que es solamente si existiera esta línea punteada. Pero si no existe, es P1,3. ¿Ok? Perfecto. Y ese es el concepto que voy a formalizar ahora. Y después uno, por ejemplo, podría querer calcular cuál es la probabilidad, más sofisticado que esto, que parto en el estado 2 y yo termine, y yo, por ejemplo, cuando mire este sistema en el largo plazo, estoy en 4. Entonces ahí tienen que ocurrir dos cosas. Primero es la probabilidad que acaban de calcular ustedes aquí, este F2R1, que es la probabilidad de ir del nodo 2, estado 2, a un nodo absorbente R1, pero después tendría que calcular, dado que entre R1, cuál es la probabilidad en el largo plazo de estar en 4, y eso es simplemente pescar esta cadena de Markov que tenemos aquí, que es una subcadena de Markov, que podemos calcular su probabilidad estacionaria P3, P4, P5, como si fuera una cadena, y multiplicarlo por este F2 como R1. O sea, ¿cuál es la probabilidad en el largo plazo de encontrarme en el estado 4? Ahora, si es que parto en 2, es la probabilidad de, dado que parto en 2, ir al estado R1, y dado que estoy en R1, ¿cuál es la probabilidad de estar en 4? ¿Se fijan que es una probabilidad ahora combinada? Tienen que ocurrir dos eventos. Primero, ir de 2 a R1 y después, dado que estoy en R1, en el largo plazo, ¿cuál es la probabilidad de estar en 4? Eso lo voy a formalizar ahora antes que termine la clase. Más bonito, pero es lo que en el fondo estamos... este es el enunciado nomás, lo mismo que dije ahí, que tenemos una clase, por lo menos una clase transiente, y
Bueno, por lo menos una clase recurrente para que el problema tenga sentido. ¿Cuál es la probabilidad que yo parto en un nodo transiente, termine en una clase recurrente determinada? Que es la única pregunta interesante. Si yo luego, ¿cuál es la probabilidad que si yo parto en un estado, en una clase recurrente, terminar en otra clase recurrente? 0. ¿Cuál es la probabilidad que si parto en un estado recurrente, terminar en la misma clase recurrente? Es 1, por definición, pues si ya están ahí no pueden salir. Entonces, miren, acá les puse otro ejemplo lo voy a escribir aquí, encuentro que no se ve nada el número. Este es un 4, 6 y 7. Una cadena más compleja que la que, o sea, más compleja, pues se ve con más arco nomás. Entonces, primero, alguien que me ayude a definir aquí cuántos estados B. ¿Cuántos, perdón, no estados, clases B? Por ejemplo, el 7, ¿con quién se comunica? Solo. Solo. O sea, Por lo tanto, un nodo absorbente, clase recurrente, pongámosle, no le vamos a poner nada porque ya usé la anotación abajo para no confundirlo. Ya, díganme otro, por ejemplo, el 1 ¿con quién se comunica? el 5 y el 6 es otra clase. El 5 y el 6, a ver, 5 y 6 se comunican entre sí, perfecto, y pareciera que no hay ninguno, ni un arco que sale, es otra clase. ¿Qué tipo de clase es? También recurrente, ¿no es cierto? Ya, ahora, denle con el 1, ¿se comunica con el 4? ¿Solo con Sí. el 4? ¿Solo con el 4? Sí. Sí. ¿Solo con Sí. el 4? Déjenme ver bien. ¿Es solo con el 4? Parece que sí. ¿Con el 2? Y es que con el 2, fíjate que después no podemos volver a entrar, porque en el 2 me quedo en el 2, o me voy al 3, o me voy al 5, chun, 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 o me voy al 7, pero no puedo volver ni al 4 ni al 1. ¿Mm? ¿Verdad? Ya, y ahora el 2 con el 3 se comunican entre sí. 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 Sí, entonces tiene que quedar ahí ya. Entonces ahora díganme rapidito el 7. Le vamos a poner los estados, acá le llamé F2, ¿ah? Pero es recurrente. ¿Cierto? El F2, porque no podéis salir para ningún lado. El 1 con el 4. Transiente. El 1 con el 4 es transiente. ¿Cierto? El 2 con el 3. Transiente. Transiente. Llamémosle transiente 1, 2. Y el 5 con el 6. Recurrente. Y le vamos a llamar F1 solamente porque era la notación que ya tenía. Normalmente le pongo una R y no una F. Entonces se fijan que acá, eso, ya. Después entonces lo que yo les quiero preguntar que es, ¿cuál es la probabilidad que si ustedes parten en el nodo 4 que es transiente, terminen en F1? Uno sabe que va a terminar en F1 o en F2, pues son los dos recurrentes. Pero ¿cuál es la probabilidad si yo parto en 4 termine en F1? Y esta es la gracia de lo que yo les dije, que uno puede crear esta cadena de Markov. Acá le ponemos el F1, acá ponemos el F2, y aquí ponemos el 2 y el 3. Que aquí, chiquillos, ayúdenme a que no pierda ninguna un arco. De aquí puedo ir al 2, de aquí puedo ir al acá. Entonces, del 4 hay 3 arcos que salen, los tengo. Del 1 se puede ir al 2. Ya. Del 2 se puede ir al 3. Del 3 se puede ir al 2. En el 2 me puedo quedar pegado. Y ahora, del 2 puedo ir al F2. Del 2 puedo ir al F1. Y del 3 puedo ir al F2. Y del 3 no puedo entrar al F1. Ya. Lo importante ahora, que todas las probabilidades las conocemos, pero quiero que ustedes me digan qué número pongo en este arco. La probabilidad de ir de 2 a el nodo F2. Es un cuarto nomás, porque no hay mucho que ver aquí. Y acá, un medio. ¿Cuál es la probabilidad de ir del estado 4?
¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la probabilidad de ir del estado 4 al F1? Un tercio. Un tercio. ¿Y cuál es la probabilidad de ir del estado 2 al... ¿cuál me falta aquí? Del 2 al F1. Un cuarto más un medio. Del 2 al F1... Ah, no, al F1. parece que No se puede ir al F1 del 2. Ah, mentira. Un No, sí cuarto. se puede ir del 2 al 5, pero no se puede ir del 2 al 6. Y del 4 se puede ir al 5, pero no al 6. Del 1 podemos ir al alguno de estos estados. No puedo ir ni al 7, pero del 1 puedo ir al F2, al F1, perdón. Del 1 no hay ningún arco, pareciera que ya. Esta nueva cadena de Markov, lo que sabemos es que F2 y F1 son aptado absorbentes. Entonces, para responder mi pregunta, es simplemente tengo que calcular esta probabilidad, la probabilidad de ir de 4 a F1, donde F1 ahora imagínense que él es un nodo absorbente. Entonces, cuando ustedes escriben ahora, fíjense que aquí tienen la probabilidad, son 4, 7. Aquí les puse cuáles son las probabilidades que están en el... esta es la cadena de Markov poniendo estas probabilidades que están acá. Fíjense que aquí estoy viendo del estado 7, a ver, este 1, 2, 3, 4, del 7 puedo ir a todos lados menos al 1, 2, 3, 4. Del 7, perdón, del 7, la probabilidad, esta es la probabilidad desde ir del estado 1 al 1, punto 2. Desde el, ay, espérense, esta malla, espérense un segundo. 1, 2, 3, 6. No, sorry. Este ejercicio, me confundí yo, termina acá. O sea, ustedes tienen toda esta, aquí les traduje esta cadena Markov y lo que quiero que hagan de tarea, me calculen estas dos probabilidades. Y esta, lo que tienen que hacer es, la primera ecuación, le voy a escribir una ecuación nomás, 4F1, es simplemente la probabilidad de ir de 4, yo puedo ir, si miran la cadena de abajo, puedo ir al 1, al 2, al 3, quedarme en el 4, que en este caso es 0, ir a F1 o F2. Pero ahí plantean es la probabilidad de ir de 4 a 1 por F1 de F1. Este 1, ¿no? Más la probabilidad de ir de 4 a 2 por F de 2 a F1. Más la probabilidad de ir de 4 a 3 por F3, F1, más la probabilidad de ir de 4 a 4 por F4 a F1, que en este caso es 0, esta probabilidad, en este ejemplo particular, más la probabilidad de ir de 4, pero ya no existe 5. ¿Se fijan? Ahora es de 4 a F1 por F1, F1, más la probabilidad de ir de 4 a F2 por F2 de F1. Esta es 0, obviamente no puedo, y esta es 1, la que está acá. Entonces se fijan que aquí reemplazan por los valores correspondientes y tienen una ecuación donde van a tener varias incógnitas, entonces plantean esta ecuación para cada uno de los nodos, resuelven y comprueben que esa es la solución del problema. ¿Estamos? Eso se los dejo de tarea. Ahora veamos otro ejercicio, que es el que está acá. Que es, si se fijan, es distinto. Aquí están las flechas. Es distinto al que está acá. Tiene 7 nodos también, pero es distinto. De nuevo, ejercicio, voy a ir yo rápido acá. ¿Cuáles son las clases? El 1 con el 2 se comunican, pero una vez que estoy ahí, no puedo salir. Entonces, esta es una clase. El 6 con el 7 se comunican, ¿puedo salir de ahí?
Sí. Me comunico con otro nodo. ¿Qué con ello? Aparentemente mi vista es que esto es otra clase. Esta es una clase recurrente, ¿no es cierto? Este es una clase transiente. El 3, 4, 5, ¿qué es lo que es? Una recurrente. Otra recurrente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo giro ahí, pero no puedo salir de esa clase. Esta es la que yo le decía que aquí creo que yo me había equivocado. Esta es la matriz, porque aquí fíjense que no le puse los valores. Están en esta matriz. O si le pongo los valores que les cojo aquí visualmente. Entonces, las probabilidades están en la matriz de arriba. Y ahora la pregunta que yo les hago es, ahí tenemos que las clases son 1, 2, 3, 4, 5 y transientes 6 y 7, como ustedes ya me lo dijeron súper bien. Ahora, fíjense que yo les pregunto lo siguiente. Yo podría querer calcular cuál, si yo parto en el estado 6, aquí está la pregunta que se las voy a dejar de tarea. Si yo parto en el estado 6, cada vez que paso por el estado 2, recibo 5 unidades monetarias y recibe solo 2 cada vez que pasa por el estado 4 o 5. Fíjense que si yo cada vez que visito el estado 2, gano 5 pesos y cada vez que paso con el estado, era el 4 o 5, que están acá, gano 2 pesos nomás. Entonces yo quiero saber en el largo plazo cuánto voy a ganar por unidad de tiempo. ¿Ok? Y lo que te dicen es que uno está partiendo en el estado 6. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos preguntas. Yo parto en el estado 6, gano plata si visito el estado 2, 4 y 5. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de ir a recurrente 1 y recurrente 2, ¿no es cierto? Dado que parto en 6, ¿ok? Y esa ya la sabemos calcular porque lo que vamos a hacer es pensar que este es un nodo nomás, 6, 7, R1, R2, y ¿qué vamos a poner? Acá sabemos que son las probabilidades así, estas no cambian, pero ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de ir de 6 a recurrente 1? ¿Cuál es? Es la suma de la probabilidad de ir de 6 a 2 y de 6 a 1 pareciera que no podemos ir. Después, ¿cuál es la probabilidad de ir de 7 al recurrente 1? ¿Alguien me dice? Ahí es la probabilidad de ir de 7 a 1 más la probabilidad de ir de 7 a 2. De 7 puedo ir a 1 o 2. Después, ¿cuál es la probabilidad de ir de 7 a R2? ¿Cuál es esa probabilidad de ir de 7 a R2? Bueno, es probabilidad de ir de 7 a 3 más la probabilidad de ir de 7 a 4 más la probabilidad de ir de 7 a 5. Fíjese que de 7 se puede ir a los 3 estados, al 3, al 5, no, parece que el 4 no se puede. A 4 no se puede, según yo, profe. Este es 0. Ya, entonces genero esto y puedo calcular la probabilidad de estar en R1 o R2. Yo se las calculé aquí. Son estas, donde C es R1 y D, según mi notación, es R2. Entonces, ya saben que es punto 2 y punto 8. Y ahora, la pregunta es cómo calculan cuánta plata ganan en cada pasada por el estado 2 o 4 o 5. Entonces, aquí vemos esta situación como el R1, yo lo puedo mirar ahora si yo entro al R1, ¿qué es lo que veo? Una cadena de Markov donde en el fondo tengo mi C o R1, es simplemente una cadena de Markov que tiene un 1, un 2, y tiene, ¿qué probabilidades tengo ahí?
de estar en 1, en 2, 2 y en 1. Ese es lo que es R1, ¿no es cierto? Cuando yo la miro ahora como, si yo entrara al R1, me movería en esos dos nodos. Entonces ahora lo que ustedes pueden calcular usando la ecuación que pi es igual a pi por p, o sea que en este caso pi1 es simplemente probabilidad de pi1, 1 por pi1 más pi 2, 1 por pi2. Saben que pi1 más pi2 es igual a 1 y ahí calculan las probabilidades y les van a dar que son estos dos valores. O sea que pi1 es 0,47 y pi2 es 0,53. ¿De dónde calcularon estos otros tres valores? Simplemente tomando ahora R2, 3, 4, 5 con sus valores correspondientes de transición. Entonces, esto es simplemente pi. ¿De dónde parte esta? Pi 3, pi 4 y pi 5. Entonces, el último paso, y aquí los dejo, es decir, ok, yo parto en 2, perdón, en el estado 6. ¿Cuánta plata voy a ganar? Bueno, es primero la probabilidad de ir de 6 a la clase recurrente 1, que está denominada aquí por C. Una vez que estoy en la clase C, ¿cuál es la fracción del tiempo que yo paso en el estado 2? 53% del tiempo. O sea, aquí lo multiplico por 0.53. Acuérdense que esta es la probabilidad combinada. Es la probabilidad, si yo parto en C, de entrar a R1, y dado que estoy en R1, ¿qué fracción del tiempo visito el nodo 2? Es 0.53 y lo multiplico, estoy calculando el valor esperado, por la ganancia que tengo. Pero hay una probabilidad 0.8 que yo entre el estado R2 y si entro al estado, dado que entré al estado R2, ¿qué fracción del tiempo visito 4 y 5 donde gano plata? Es 0.3 más 0.43, que está acá, pero en esos casos gano 2 nomás, hago toda la sumatoria y por transición, en el largo plazo, gano 0.557. Se fija que es distinto si yo le dijera, mire, usted parte en el estado 2, perdón, en la clase recurrente 1, me da lo mismo. Digo, ¿cuánto plata va a ganar por transición? Ahí simplemente sería pi2, la fracción del tiempo que estoy en 2, que sería 0.43, o sea, 53 por los 5. Pero aquí yo me voy un paso antes, yo no sé dónde voy a estar parado. Digo, estoy en 6. Entonces, primero, ¿cuál es la probabilidad que me vaya para R1? 0.2. Dado que me fui a R1, ¿cuál fracción del tiempo estoy visitando el nodo 2? 53% de las veces. ¿Cuánta plata gano en ese caso? 5. Ahora, voy a ganar 2, pero por la probabilidad que yo me vaya al estado recurrente 2, que es 0.8, dado que estoy en el estado recurrente 2, la probabilidad que yo visite los estados 4 y 5, que es 0.3 más 0.43. Y ahí tienen su cálculo. Estamos en la hora. ¿Dudas hasta acá? Yo lo que voy a hacer el viernes probablemente es ejercicio ahora, aplicaciones más completas, porque aquí hemos visto aplicaciones, pero como sin un contexto, entonces voy a tratar de, y mañana también van a ver en la clase auxiliar aplicaciones como completa, donde le vamos a poner una situación, modelo en la cadena Markov y después le hacemos preguntas, las preguntas correspondientes. ¿Dudas hasta acá? ¿Se fijan que esto, por ejemplo, como... Yo tengo una duda, ¿Ah? profe, es que yo tengo una duda de cómo sacó los valores en la parte anterior a esta diapositiva. ¿Acá?
¿Esta? Sí, ¿O acá? Acá. no, esos valores, Estos que están aquí. sí. Por ejemplo, esto es la probabilidad dado que estoy en estado en clase C, que es la R1. Fíjate que la clase C o R1 es este pedacito de abajo nomás. Eso es R1. Entonces, dado que yo ya estoy en R1, ¿cuál es la fracción del tiempo que yo me voy a pasar en 1 y en 2? Es simplemente ahí la probabilidad estacionaria. Sabemos que esta es una clase recurrente, por lo tanto existe la probabilidad estacionaria, y eso simplemente resolviendo este sistema de ecuaciones que yo les dije, PI, la probabilidad de estar en I en el largo plazo, es lo mismo que le había puesto J para no cambiarle la notación, es la probabilidad de estar en I por J por la probabilidad de I, y sumo sobre todo los I. Estoy aplicando ese sistema de ecuaciones y estoy encontrando las probabilidades estacionarias, pero condicional es que yo ya estoy en el estado C, que es la clase recurrente 1. Entonces, lo otro cero en el fondo es como casi por definición. Yo lo que hago es calcular con mis dos nodos nomás. Y lo otro digo, bueno, lo voy a rellenar cero porque es, ¿cuál es la probabilidad que si yo partí en la clase recurrente 1 esté en los otros estados? Es cero, no tenéis que calcular nada. O sea, estas son las probabilidades estacionarias, esto de aquí, pero condicional en que tú sabes que estás en C, y la segunda es que tú sabes que estás en la clase recurrente 2 o D. Entonces, si tú ya sabes, te da la información que está en esa clase, todo es cero salvo las probabilidades que están de esos nodos nomás, o de esos estados. Pero es que tengo una duda que en la de R2, ¿Ya? las probabilidades tendrían que sumar 1 o no. Es que una duda si estoy dentro de la misma clase, como que las Claro, o sea, probabilidades. estas probabilidades suman 1, po. Tenéis punto 46, no, perdón, aquí tengo algún error. Tenéis, no, es un error de redondeo nomás, porque tenéis punto 26 más punto 43, tienes punto 67, Ah, ya. 69, perdón, es punto 99. Ahí seguramente cuando las calculen ustedes van a tener centésimas que les van a sumar 1. O sea, pi 3, pi 4 y pi 5 tenéis razón que hay un error de redondeo que suma punto 99, pero debería sumar 1. Tenéis toda la razón. Ya entiendo. Tenéis toda la razón. No sé, Matías, no sé quién está hablando, pero tenéis toda la razón. O sea, eso tiene que sumar 1. Esas también, Ya. pero cuando ustedes lo hagan ahora, para ejercitarse van a ver que está redondeado y está redondeado mal, de que no nos preocupamos que sumara 1. Pero tiene que sumar 1, o sea, lo que vaya a hacer es justamente pescar este pedazo y vaya a modelar simplemente estas, este con este, y vaya a poner estos arcos nomás, los que estoy poniendo en verde, que es, si yo ya estoy aquí, estas son las cosas con donde me voy a mover, todo lo demás no existe. Entonces, ahora tengo esta cadena que puedo aplicar las probabilidades estacionarias porque sé que es, de hecho, cumple dos cosas. Uno, es irreducible, o sea, hay una sola clase recurrente porque ella sola. Y acuérdense que aquí ni siquiera necesito, es aperiódica, pero ni siquiera lo necesito porque quiero saber la fracción del tiempo que yo voy a visitar 4 y 5, no la probabilidad. Y esa, como vimos hace un par de clases, existe de todas maneras. Entonces, yo calculo ahora mis ecuaciones aquí como pi es igual a pi por p, que vamos a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y ahí me van a salir estos valores de acá, que son punto 26, punto 3 y punto 43 con algunos centésimas, para que sume uno. Entonces, para terminar, lo más claro de que tienen que ocurrir dos eventos. Uno, primero, es que si yo estoy en un nodo transiente, ¿cuál es la probabilidad que yo entre a esa clase recurrente? Y esa la calculamos como si fueran esas clases recurrentes, nodos, meganodos absorbentes. Dado que yo entré, ahora quiero saber, si alguien te dice, ¿tú estás en esa clase? ¿Cuál es la fracción del tiempo que tú vas a visitar cada uno de los nodos? Entonces, este es un valor esperado. En el fondo, tú estás diciendo, esta ecuación de acá, esta que está acá, esta ecuación, lo que estamos diciendo, vamos a ganar 5, pero para eso tienen que ocurrir dos cosas.
que yo visite el nodo 2. Y para que yo visite el nodo 2 es que de 6 vaya a C y estando en C, ¿qué fracción del tiempo cuál es la probabilidad o la fracción del tiempo que yo visite el nodo 2 para ganarme esa plata? ¿Alguna otra duda? Estamos entonces. Ya. No sé cómo andan de tiempo, pero ojalá tuvieran tiempo, aunque sé que es una petición difícil, pero si tienen tiempo, echarle una revisada el viernes para que así podamos resolver dudas, etcétera, porque según mi calendario, la próxima semana es receso, es la semana delta, ¿o no? Sí, profe. Ya, entonces según mi calendario, ahora en la semana delta no hay clases, pero yo les voy a poner horarios de atención para que puedan preguntar todo lo que quieran igual, ¿ah? O sea, voluntario obviamente, no es que voy a hacer clase. Ya, quedamos hasta acá entonces y apenas termine ahora voy a subir la clase pasada, que yo juraría que la había subido, pero puede ser que me quedó en el tintero. Así que, y subo esta también, ¿ok? Así que nos vemos, chiquillos. Ah, profe, gracias. Profe, muchas Chao. gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Profe, muchas gracias. gracias. Que esté bien. Vicente, Heraldo, Caterina.